Listo. Entonces, compañeros y compañeras, para la parte que viene relacionada con la teoría de errores y certidumbres que estamos viendo, necesitamos saber el concepto de la derivada. Como yo sé que la mayoría del grupo no maneja este concepto, u otros lo vieron si acaso en el colegio, no importa. Yo les voy a dar una receta. No vayan a decir, es que el profesor Juan Manuel ya me enseñó a derivar, no. Pues una receta que nos sirve para lo que viene porque vamos a reportar errores en los volúmenes y en las densidades. Los errores que vienen a continuación son errores de medidas indirectas. Entonces, vamos a tener una expresión como esta. Vamos a tener una expresión como esta. Cualquiera, no sé. Y acá saqué algo del libro. Recuerde que es una receta. Yo tengo que X es A, T a la N. Eso sí son cuestiones elementales de matemáticas. ¿Cómo yo llamo a? A está multiplicando la variable. ¿Cómo llamaría esa A? ¿Cómo se llama esa constante? Eso tiene un nombre. Eso sí, alguien me puede decir cómo llama esa constante que multiplica la variable. ¿Base? Base, no. ¿Quién me podría decir? Coeficiente. Coeficiente. ¿Sí ve? Yo sabía que alguien me iba a decir, ¿cierto? Entonces, tenemos una expresión que es un coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? Muy bien, el compañero. Un coeficiente es una expresión constante, un número. Puede ser 5, 6, raíz de 2, pi, cualquier, pero es un número, no es una variable. La variable sí sería una base y lo elevamos a este numerito que se llama, ¿cómo se llama ese numerito? La n. Acá sí cualquiera me dice. Potencia. Potencia, pero más que potencia me gustaría exponente, porque potencia sería Tn, como que todo eso junto, Tn. Digamos que n es un exponente. Y es algo que ustedes tienen que manejar. No me digan, ay, es que no, yo la matemática no. Por ejemplo, eso tiene un crecimiento exponencial, ¿cierto? Eso tendría que ver con un e a la x. Son expresiones de matemáticas básicas. Vamos a decir que a y n son constantes, o sea, son números. La única que es variable es t. En nuestro caso van a haber otras variables. ¿Qué variables vamos a manejar en nuestros casos? Diámetros y alturas. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos a hacer la derivada de esa expresión. Entonces, ¿qué dice la derivada? La derivada de esa expresión dice que el exponente baja a multiplicar, permíteme acá, que el exponente n baja a multiplicar al coeficiente. Y al exponente se le resta 1. Y esa es la fórmula de cocina, esa es la receta. Entonces recuerde, es una receta muy fácil. Si usted tiene una expresión como esta y la tiene que derivar, el exponente baja a multiplicar, al coeficiente. Y t va a tener un exponente que se le va a restar 1 al que inicialmente tenía. Entonces acá hay un ejercicio. ¿Cuál sería la derivada de menos 5 t cuadrado? Pues, ¿qué hago con el 2? Lo bajo a multiplicar con el 5. Y a 2 le resto 1, entonces quedaría t a la 1. O t. Entonces, la derivada sería esta expresión. Compañeros y compañeras, ¿se entendió eso o lo expliqué muy rápido? Si alguien me dice, profe, vuelve a explicar, no entendí por qué. Entonces, mire, bajo el exponente. ¿Cuál es el exponente? 2. El exponente va a multiplicar al coeficiente.
¿Cuál es el coeficiente? Menos 5. Menos 5 por 2 da 10. Ahora t va a cambiar. El cuadrado le va a restar 1. Entonces quería t a la 1. Y t a la 1 es t. Compañeros y compañeras, ¿entendió por qué la derivada de ese cuadrado de arriba es igual al cuadradito de abajo o alguien se perdió de una parte? A mí no me importa repetir, yo sé que ustedes no han visto esto, pero necesito que sea más claro y ahorita hacemos como unos ejercicios. Bueno, faltaría la derivada de esto. No, no queda positivo. No queda positivo porque es que el 2 no está elevando al menos, lo está multiplicando. Entonces, no sé, Gleice, ¿te acuerdas cuánto es un número positivo por uno negativo? Listo. Ahora, ¿y qué pasó con el 40? Si usted tiene una constante y la deriva, su derivada es 0. Entonces, repita, anótelo por ahí. Si usted tiene una constante, o sea, no tiene variables, y lo deriva, dicha derivada va a ser 0. Entonces, por eso, ahí no aparece la derivada de 40, porque la derivada de 40 es 0. ¿Y por qué será? Les voy a dar una pista. No es por esto, pero puede ser. Porque 40 está multiplicado por una t invisible. Esa t invisible es t a la... ¿A la qué? A ver, si alguien me podría decir, si usted eleva a la 1, a ver, si usted eleva esta expresión a ese exponente, le va a dar un 1. Eso. Muy bien, chicos. Recuerden que lo vimos cuando vimos la parte de potencias de 10. ¿Qué es esto? Eso es un 1. Eso es un 1 invisible, un 1 que no estamos viendo. Ese podría ser una explicación. Podría tener unas explicaciones más geométricas, pero no me voy a meter en eso. Siempre que usted vea una constante, es porque tiene por ahí invisible un t a la 0. Porque hemos dicho que cualquier número a la 0 da 1. Menos el 0, porque 0 a la 0 está indefinido. Entonces, ese 0 pasaría a multiplicar el 40. Y todo se vuelve 0. Y ya, chicos, esta es la formulita que yo ¿Qué va a necesito. hacer Diana con los niños? No sé quién está hablando ahí con los niños. Bueno, esa es la única formulita que yo necesito para hacer esto, ¿cierto? Ahora, voy a poner acá otro ejercicio. Esta hoja se las voy a enviar, ¿cierto? Esta hoja se las voy a enviar. Ahí estuve escribiendo como para ir entendiendo. Yo voy a derivar con respecto a una variable. Esa variable se va a llamar X. Voy a derivar con respecto a una variable X. Voy a derivar con respecto a la variable X, X3. X3. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Voy a aplicar la reglita que les dije para derivar. Bueno, si yo voy a derivar X3, pues va a multiplicar el coeficiente. En ese caso, ¿cuál sería el coeficiente? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el coeficiente? Ve que esto es lo que voy a derivar. ¿Cuál sería el coeficiente ahí? Si no tiene. 1, ¿cierto? Pues si no tiene coeficiente es un 1. Y el 3 baja a multiplicar a 1, o sea, queda 3 y queda X a la 2. ¿Se entendió eso o alguien se perdió, chicos? Sean honestos, diga, profesor, me perdí, yo lo vuelvo a repetir. Mire que mi objetivo es, Luis, ese 3 baja a multiplicar un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente si no tiene? 1. Recuerde que el coeficiente es el número que hay adelante. Entonces, 3 por 1, 3. ¿Y qué pasa con la potencia, con el exponente? Se le resta 1. ¿Listo, Luis? Bueno, vamos bien, chicos, vamos bien. Listo, ahora
¿Será que tenemos que hacer muchas derivadas acá? Algunas. ¿Y por qué tenemos que hacer derivadas? Porque tenemos que sacar variaciones, errores. Tenemos que sacar variaciones, errores. Tenemos que sacarle deltas. Recuerde que nosotros ya vimos este delta, que está asociado a una incertidumbre. ¿Y será que sacar deltas es como derivar? No, pero se parece. Se parece. Se parece. Yo le voy a sacar el delta a x3. Entonces, ¿cuál es el delta de x3? Es la derivada y el delta de x. Recuerde que este delta de x es una incertidumbre. Acá vamos a asociar todos esos triangulitos deltas a incertidumbres. Entonces, vuelvo a repetir. Esta es la derivada, esta es la operación matemática. Espero que haya sido entendido, ¿cierto? Que haya sido entendido. No vamos a sacar derivadas, sino diferenciales. Ese triangulito, ese delta, se lo vamos a sacar a una medida. Esa medida puede ser u elevar al cubo algo. Entonces, le vamos a sacar el delta, le vamos a sacar una incertidumbre, un delta a esa fórmula que es x3. Entonces, mire, se parece mucho a la derivada, porque tiene la parte de la derivada que se hizo anteriormente. Pero usted le va a agregar al lado con respecto a usted a qué derivó y lo espera con esto. Esto sería la incertidumbre en X, que es la única que hemos visto, incertidumbres en X. Es como si usted derivara, chico, es como si usted derivara y este después pasara a multiplicar. Y estos D, que se llaman diferenciales, se volvieran triangulitos. Es como si esto se volviera un triangulito y este se volviera otro triangulito. Vuelvan a leer, vuelvan a repasar, vamos a descansar, vamos a hacer un receso de 5 minutos, vayan buscando por ahí qué es la derivada en Wikipedia, pero no se angustie, que lo que vamos a hacer son derivadas muy sencillas que yo las voy a hacer con ustedes. Nos vemos en 5 minutos, chicos, y espero que no se estén angustiando por esto. Bueno, chicos, entonces, recuerden que lo que vamos a hallar es el delta algunas expresiones, ¿cierto? Que por lo general son expresiones que están multiplicadas por constantes o elevadas a alguna potencia o algún exponente. Alguna potencia, así como dijo un compañero. Estaría como bien dicho. Solamente que uno en matemáticas suele decir le da un exponente. Y a esa derivada no se vayan a preocupar, que van a encontrar que esto no va a ser tan complicado. Y sin embargo, vamos a dejar las grabaciones. Se le puede asociar con esta comita. ¿No ve que tiene como una comita acá? Eso significa una derivada, ¿cierto? Eso significa una derivada. Entonces vamos a derivar esta expresión. Sencillo. Entonces la vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de 4x3? Pues el 3 baja a multiplicar el 4 y al x se le resta en su exponente, que es 3, se le resta 1. Luego queda de esta forma multiplicado por 4 y da 12x al cuadrado. ¿Estuvo claro, chicos? Porque vamos para una parte que se complica un poquito más. Se complica un poquito más, pero entonces espero que haya sido claro este. Como algo viejito para poner como Le pido por ahí a alguien, a Juan, no al aire sé, o a Elkin, que con me cuidado. preste los micrófonos. Bueno, ahora, espero que todo lo que resalté en rosado se haya entendido. Mire que es sencillito. Ah, ahora mire lo que tengo acá. Ah, problema, voy a derivar dos expresiones. ¿Por qué sé que la voy a derivar?
porque está acá esta comita. Entonces, ¿qué derivo? ¿Con X o con Y? Ah, cuando usted deriva una expresión que tenga dos variables, usted va a derivar parcialmente. Pero no se estrese con eso, solamente son palabras que a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la receta. Entonces, si es 2x por y ambas son variables, vamos a derivar primero con respecto a x, después con respecto a y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar esto con respecto a x. Ah, entonces, ¿qué hago con y? No, yo considero que y sería una constante, sería un coeficiente. Sería un coeficiente. Entonces, si y sería una constante, un coeficiente, pues lo pongo a multiplicar por 2. Y la x me queda a la 1. Mejor dicho, ustedes imaginen que no existe la x, perdón, que no existe la y. Todavía hay compañeros llegando, me desconcentran un poquito. Ustedes imaginan que no existe la y. No existe la y. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado es 1. 2x. La derivada de x cuadrado es 2x. Esta derivada es esta. Y ahora, ¿y qué hago con la y? Pues la y para mí es una constante. Entonces, hago que la y aparezca y se la pongo a un ladito. Esa sería la derivada parcial. Ahora, voy a derivar con respecto a y. ¿Cómo es que con respecto a y? Sí, si voy a derivar con respecto a y, me voy a olvidar de x cuadrado. X cuadrado me voy a olvidar de ti. Voy a derivar y. Bueno, voy a derivar y. ¿Cuál es la derivada de y? Pues y está elevada a la qué. Si y no tiene ningún exponente, está elevada a la qué. ¿Quién me dice por el chat? A la 1. A la 1. Entonces, ese 1 multiplicaría a y después quedaría y a la qué. A la 0. A la 0. Y hemos dicho que cualquier cantidad a la 0 es igual a 0. 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Toda cantidad elevada a la 0 da 1. O sea que la derivada de y con respecto a y es... ¿Quién me responde? La derivada de y, 1 es 1. Pero como tenía al lado al número que iba a considerar constante, ¿cuál es el número que iba a considerar constante? X2. Así me queda la derivada. ¿Por qué? Porque es que estoy derivando primero con respecto a una variable, después con respecto a otra. Yo les pido que revisen otra vez el video, pero lo voy a decir de forma más rápida. Voy a decir lo mismo, pero de forma más rápida. Voy a derivar esta cantidad que tiene ambas variables. Bueno, chiquillos, voy a quitar el timbre y el que no pudo entrar, que me espere, porque me está desconcentrando. Bueno, ya. Voy acá a quitar el timbre. ¿Dónde está el timbre? Ya. El que no entró, ya no entró. Bueno, x al cuadrado y. Como tiene dos variables, pues primero derivo con respecto a x. Derivo con respecto a x. ¿Y qué pasa con y? La considero una constante que está ahí como un coeficiente. Ah, bueno, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y vamos a multiplicar la constante que yo dejé quieta. Esa constante va a ser y. Ahora faltaría el otro paso. ¿Qué es el otro paso? Voy a derivar con respecto a y. Entonces, si derivo con respecto a y, x cuadrado lo considero como un coeficiente constante. Bueno, ¿cuál es la derivada de y?
con respecto a ella misma. Pues y está elevada a la 1. Ese 1 baja a multiplicar al 1. Y después quedaría y a la 0. Y como ustedes mismos me han dicho, y a la 0 sería 1. Entonces, la derivada de y con respecto a ella misma, y es 1. Y lo voy a multiplicar por ese coeficiente, que considere, esa constante que considere un coeficiente. Ah, bueno, entonces x cuadrado por 1 daría esto. Ahí derivé parcialmente. Ahora, chicos, voy a irme con, y eso también lo vimos la clase pasada, voy a derivar uno sobre x. ¿Y por qué tengo que derivar 1 sobre x? Porque es que nosotros vamos a sacar densidades. Y al sacar densidades, necesitamos dividir por una masa. Y ahorita vamos a hablar de la masa. Bueno, vamos a sacar la derivada. La derivada. ¿Por qué sé que es la derivada? Porque tiene esta comita. De 1 sobre x. Pero 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. ¿Está eso claro? 1 sobre x es igual a x a la menos 1. Y acá tendríamos el caso más general, que lo estoy señalando ahí. Si yo tengo x a la menos una potencia o un exponente, es igual a 1 sobre x elevado a esa misma potencia o exponente, pero sin el menos. ¿Y qué hago? La misma formulita. Voy a derivar. Entonces, si voy a derivar, este menos 1 baja a multiplicar. ¿Y qué hago con x a la menos 1? Con ese exponente. Pues le resto otro 1 y me quedaría un menos 2. Compañeros y compañeras, ¿entendió esta última expresión o alguien se perdió? Si alguien se perdió, me dicen qué partecita. Yo se la vuelvo a aclarar. Es la misma fórmula. El exponente va a bajar a multiplicar. Y el exponente que estaba, usted le resta un 1. Ah, era menos 1. Entonces vuelve menos 2. El menos 1, pues deja que todo sea negativo. ¿Y qué pasa con este exponente negativo? Era como decía uno en el colegio, lo puedo bajar al denominador con un exponente positivo. Entonces, este baja así. Y queda de esta forma. Estamos aplicando esto. Vamos bien, chicos. Todos para mostrarles la fórmula que vamos a utilizar. No es que se tengan que ser derivadas y derivadas y derivadas. Es para mostrar la fórmula que vamos a utilizar. Listo. Ahora, ya no vamos a sacar. Voy a aplicar el mismo ejercicio de arriba. ¿Cuál este? Estoy poniendo el mismo. Ahí yo saqué derivadas. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Eso sí es una derivada. No, pues que para nuestra fórmula nosotros no sacamos sacar derivadas, nosotros necesitamos sacar errores, deltas. Ah, se parece. Ya no le estoy poniendo la comita. Ya lo que voy a sacar es un delta, un error, una incertidumbre a esa multiplicación. Entonces se parece mucho. Se parece mucho. Porque este término que se llama x2, ¿de qué dio? Pues x2 dio cuando yo derivé con respecto a y. Entonces aparece esta formulita, aparece el delta acá. Entonces la única diferencia de esta derivada y esta delta es que usted a este x2 le tiene que poner el delta de y. ¿Por qué? Porque usted obtuvo eso cuando derivó por y. Y este, ya ustedes saben. Nosotros cuando obtuvimos este,
término. Ese terminito lo obtuvimos cuando derivamos con respecto a X. Entonces, usted se lo pone a un ladito. Así. Ahora, chicos, vamos a la primer error, al primer diferencial. Perdón, el primer error, la primera incertidumbre. X por Y sería como un área. X por Y sería. ¿Cuánto es la derivada de X? ¿Cuánto es la derivada de X? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la derivada de X? La derivada de X con respecto a X. ¿Quién me dice? 1. 1. Ah, bueno. ¿Dónde aparece eso? Acá. La derivada de X con respecto a X vale 1. Y lo voy a derivar acá. Este dio 1 y lo multiplico por el que quedó constante, por el que no toco, por el que dejo esto. Este lo dejo quietico, el Y. Entonces lo pongo acá. Ay, pero ¿usted cómo obtuvo ese Y? Cuando derivó por X. Ahora el que sigue. ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a Y? ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a Y? Otra vez 1. Este, si usted lo deriva, da 1, entonces multiplicaría a este que dejé quietico como una constante. Ese terminito da este. Ay, ¿por qué pone el error? Porque usted le tiene que agregar eso, y esto está relacionado con lo que usted tuvo que derivar para que le diera eso. Ahora, chicos, ¿cuál es la fórmula que ustedes tienen que aplicar? Pues vamos acá a la guía que yo les mandé ese link, ¿cierto? Si quieren se los vuelvo a copiar. Yo creo que todo esto va a quedar grabado, ¿cierto? Nosotros vamos a aplicar el error a un producto. No vamos a meternos con medidas repetidas, o sea que esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros no medimos 20 esferas del mismo tamaño, ¿cierto? O 20 cilindros del mismo tamaño. No, nosotros no vamos a aplicar el error para medidas repetidas, vamos a aplicar el error para una sola medida. Ah, para una sola medida tenemos este caso. Si es X por Y, daría esto, por lo que le mostré. Ese es el error de una multiplicación de X por Y. Eso serviría para un área. Entonces acá muestra cómo es el área. Entonces voy con este ejemplito. Yo medí con una regla corriente, ¿cierto? Acá falta el más menos. Y acá falta el más menos. Medí una placa con una regla corriente. Un lado me dio 21,3, perdón. Y el otro me dio 9,80. Ah, entonces yo multiplico para saber el área. Entonces, para saber el área multiplico 21,3 por 9,80. Como ambos tiene 3 cifras significativas, el resultado me va a dar con 3 cifras significativas. ¿Cierto? Eso ya lo sabemos. Este por este me dio este. Pero falta una partecita. ¿Cuál? La de la incertidumbre, la del error. ¿Cómo usted puede aplicar la incertidumbre del error para esa área? Lo otro lo vamos a hacer para el volumen, pero este caso es más sencillo para el área. Ah, mire la fórmula. La fórmula dice, ¿usted tiene un lado? Sí. Multiplícala por la incertidumbre del otro lado. ¿Usted tiene el largo? Sí. Multiplícala por la incertidumbre del otro dato. Pero como ambos datos se midieron con regla, pero parece que no fue la misma regla. ¿Por qué parece que no es la misma regla? Porque no tiene la misma incertidumbre. Entonces usted multiplica
este dato por la incertidumbre de 9,80, que es este. Después, este otro dato por la incertidumbre del otro, que es 2. Y la incertidumbre nueva ha de tener el mismo número de cifras decimales que el dato principal. Si el dato principal no tiene decimales, el dato del error tampoco lo tiene. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar esto que está en la misma guía. La misma guía dice que cuando usted suma muchos números que tenga decimales, siempre el resultado se queda con el menor número de cifras decimales. No estoy hablando de cifras significativas, sino de cifras decimales. Eso lo pueden ver acá. Suma y resta de números decimales. Si usted suma o resta dos números con decimales, el número de cifras decimales que aparece en la respuesta es igual al número de cifras decimales en la cantidad que tenga el menor número de ellas. Entonces usted tiene, no estamos hablando de cifras significativas, ahora estamos hablando de decimales. Usted tiene 3 datos. Este tiene un decimal. Este tiene 2 decimales. Y este tiene 3. El resultado debe darse con el que menos tiene. Y se aplica las reglas de redondeo. Acá ocurriría más o menos lo mismo. Acá ocurriría más o menos lo mismo. Entonces recuerde, acá lo que faltó fue más o menos. Acá faltó más o menos y acá faltó más o menos. ¿Dónde yo tengo eso mejor? Yo lo tengo mejor acá en esta guía que se las voy a mandar, ¿cierto? Se las voy a mandar. Ahora, esa guía, mire lo que tiene. El mismo ejercicio está un poquito, creo que está más clarito, ¿cierto? Ahora, estamos en el caso de la multiplicación de medidas individuales. Entonces, es el mismo caso de la página que les mandé, solamente que esta es la versión física, que no encontré en PDF. Entonces, yo con una regla mido un lado y medio esto, con una regla corriente. Y parece que con otra regla, acá también, acá me gustó porque es la misma regla. ¿Por qué sé que es la misma regla? Porque tiene la misma incertidumbre. Voy a hallar el ancho de una hoja de papel y lo voy a medir con la regla corriente, con la que ustedes tienen en sus cartucheras. Un lado midió 28,1 y el otro midió 21,4. Bueno, entonces primero multiplico los datos principales. Multiplico 21,1 por 21,4. ¿Será que alguien me puede decir cuánto da? Este es un dato redondeado. ¿Será que alguien me puede decir cuánto da? Sus calculadoras, chiquillos, sus calculadoras. Alguien que me diga cuánto da ese dato. 601.34. Eso, muy bien. Pero ¿qué dice la regla? La regla dice que usted no puede poner 601,34. ¿Qué dice la regla? ¿Que cuántas cifras significativas tengo que poner? 3. 3. Y redondea. Por eso queda 601. Y mire que ese número no tiene decimales. Ahora, ¿qué viene? Lo nuevo. Todo lo que les expliqué es para entender esta formulita. Si quiere, vayan a la fórmula directamente, solamente que yo la quise deducir. Pero no se estresen, vayan a la fórmula directamente. Ah, que es una multiplicación, ese es el error. Ese es el error. Entonces, ¿cuál es el error? De la multiplicación de x por y. El dato x, usted lo multiplica por el error de y.
Y el dato Y, usted lo multiplica por el error de X. Ese sería la parte asociada al error, a la incertidumbre de esa medida indirecta. ¿Se comprende, chicos? Eso es lo nuevo de hoy. Si usted se estresó con la derivada, pues vaya a la fórmula. Mire, ahí se está. Yo le voy a mandar esto, igual eso está también en el link que les dejé. Bueno, entonces, a 601 le vamos a sumar, bueno, realmente es un más menos la incertidumbre. ¿Alguien me puede decir cuánto da esa incertidumbre? No da 5. ¿Alguien que me puede decir cuánto da esa incertidumbre? Lo que está en rosado. 4.95. Bueno, eso dice Julián, que da 4.95. Pero con la nueva regla que les enseñé. ¿Cuál es la nueva regla? Que si usted tiene números, no estoy hablando de cifras significativas, datos, donde hay muchos datos donde hay uno que tiene un decimal, otro que tiene 3, otro que tiene diferentes datos, tiene diferentes números de cifras decimales, usted deja el dato con el menor número de decimales. Ah, ¿cuál es el menor número de decimales? Que no tiene decimales. Ah, bueno, entonces, ¿qué le vamos a decir a 4,95? 4,95 te tienes que volver a aproximar a un número sin decimal. Ese número sin decimal es 5. Por lo tanto, así es que se expresa la incertidumbre de esa cantidad. Chicos, no me vayan a poner cuestiones como estas. No me vayan a poner, 601 más menos 4,9. O 4,95, no. Siempre el dato principal. ¿Cuál es el dato principal al que le aplicamos la regla de cifras significativas que vimos la clase pasada? A ese dato principal usted le va a sumar o restar un error que ha de tener las mismas cifras decimales, el mismo número de cifras decimales. Entonces, se redondea a 5. Esto es una nueva regla, ¿cierto? La nueva regla está también ahí donde se los dejé, pero se las pongo acá. Esa es la nueva regla. ¿Cuál es la nueva regla? Cuando usted tiene datos sumados y hay alguno que tenga más decimales que el otro. Siempre se queda con el menor número de cifras decimales. Esta es la nueva regla. Dato tiene un decimal, otro tiene 2 y otro tiene 3. ¿Con cuánto queda? Con 1. Ay, ¿por qué con 1? Eso es culpa de los instrumentos, que usted tiene instrumentos que no son precisos. Ahora, chicos, le voy a dar ya las fórmulas. Eso se les voy a mandar. Esas son las fórmulas que usted tiene que hallar. Esas son las incertidumbres que usted tiene que hallar. No me tienen que derivar nada. Solamente que yo no quise decirles, mire, eso salió así, de la manga, de la nada. No. Vamos a hallar 3 volúmenes. Para los de ingeniería yo les podía hallar 5 o 6. Pero yo creo que si ustedes entienden estos 3 volúmenes, pues pueden entender con cualquier cantidad de cuerpos a los que se le haya. Miren la incertidumbre del volumen. ¿Cuándo es qué? Un paralelepípedo. Ustedes ya tienen este dato. Me van a hallar este. Me van a hallar este. ¿Cómo? Mire, usted multiplica. Mire que estoy hallando la incertidumbre o el error de multiplicar esas 3 cantidades. Solamente que arriba las puse en mayúscula. Pero no se confundan, no se confundan. Es lo mismo, ¿cierto? Es que mi volumen es X por Y por Z. A eso le voy a sacar la incertidumbre, el error. Entonces el error es hacer 3 derivadas parciales. No se las voy a poner a que las haga. Eso es fácil, pero yo sé las dificultades. Acá les tengo la fórmula.
Aplíquenla. Es multiplicar y por z, y eso multiplicarlo por el error. Después, x por z, y eso multiplicado por el error. Y a eso le suma xy y lo multiplico por el error. Pero ¿qué es lo bueno? Que como el ejemplo que les mostré, por eso quise salir de lo del el link que les dejé y ver mejor la guía fotografiada. ¿Cuánto valen las incertidumbres en este caso? Acá estamos de buena porque todas las incertidumbres son iguales. ¿Cuánto valen las incertidumbres en cada caso? En todo este caso. ¿Cuánto vale la incertidumbre delta X, delta Y y delta Z? 0,002. Eso. Entonces ya sabemos que esta multiplicación tiene que tener ese factor. Una pregunta, o sea que para el volumen, para la incertidumbre, entonces las cifras decimales serían con 3 cifras, ¿sí? Yo no sé de tu paralelepípedo cuántas, no estamos hablando de cifras significativas. Dime cuánto te dio para el paralelepípedo. ¿Cuánto te dio el volumen para el paralelepípedo? Me dio 26,38. A ver, yo veo si está bien. ¿Cuánto? 26,38. 26,30. No, perdón, 30. Ya. 30, ¿qué? 30, ¿qué? A ver, Julián, tú tienes la tabla por ahí, ¿me puedes decir el volumen de tu paralelepípedo? Que tiene 4 cifras significativas, pero yo no sé cuántos decimales tiene. Puede tener 2, 3. No vayan a confundir cifras significativas con decimales. Eso, entonces mire, a Julián le dio 30,22. Ustedes le van a sumar lo que hay dentro de este cuadrado, pero lo que hay dentro de ese cuadrado tiene que tener 2 decimales. ¿Me hago entender, chiquillos? Ustedes al volumen. Voy a borrar todo esto que tengo acá. El compañero ya me dijo que le dio un volumen. 4 cifras significativas. Ah, muy bien. Pero ahora, a la incertidumbre, no le importan las cifras significativas. A la incertidumbre le importa es los decimales. Entonces, Julián me dijo que su volumen es 30,22 centímetros cúbicos. Ah, tiene 4 cifras significativas, pero 2 decimales. Este error, ustedes lo van a aproximar. Y tiene que tener 2 cifras decimales. ¿De dónde saca este error? De acá. Disculpe una pregunta. Sí. O sea, Eh, chicos, toda esta vuelta, antes de que hable el compañero, toda esta vuelta era para que ustedes supieran esas fórmulas. Pero yo se las voy a dar. No las tienen que intuir. Dígame. Ahora sí, dígame. Como la notación científica, o sea, dice que uno tiene que expresar solamente, o sea, el dato con solamente un valor en la parte entera. Sí. Entonces, la incertidumbre se expresaría con el número, o sea, de decimales que resulta de aplicar esa regla. O sea, a lo que voy es a lo siguiente, el dato que escribió ahorita el compañero se Sí. escribiría con 3 decimales y la incertidumbre, por lo tanto, debería tener 3 decimales. Mira, el dato tiene 2. Luego la incertidumbre ha de tener 2. Sí, pero como, o sea, como la Un notación. ejemplo. Si tú me quieres decir otro ejemplo, que tenga 3 decimales, ¿me dices tú o qué? Es que como la notación científica dice que o sea, se tiene que escribir, o sea, con una parte Un entera. entero y todos los decimales. Exacto. Bueno, Entonces, pero te voy a dar una pista. Ninguno de los volúmenes y ninguno de las incertidumbres me la van a dar con notación científica. Listo. listo. ¿Será que alguien ya hizo esa operación? Bueno, recuerde que va a haber un receso. Ahora el receso va a ser un poquito más largo. Todavía falta. Ahora, chiquillos, vámonos con el otro cuerpo. ¿Será que alguien me puede decir cuánto dio este volumen del otro cuerpo? Alguien que me diga un volumen de un cilindro, cualquier grupo, que me lo escribe por el chat. ¿Por qué? Porque ahora yo ya sé que ese volumen va a tener 4 cifras significativas, pero es que yo tengo que saber cuántos decimales hay. Bueno, por acá, no,
Estamos en el cilindro. Ah, bueno. Ah, es que no habíamos cambiado. Ah, listo. Bueno. Entonces el cilindro. Entonces parece que estaba confundiendo el paralelepípedo y el cilindro. Listo. Sí, porque el paralelepípedo es más grande. El paralelepípedo tiene como 30. Bueno, no importa. También tiene 2 decimales. Entonces miren la fórmula que ustedes van a aplicar. Vamos a sacarle un diferencial a un cilindro. Pero es que el cilindro tiene diámetro y alturas. Ah, bueno. Entonces, primero derivo con respecto a h. ¿Cuál es la derivada de h con respecto a ella misma? Algo que me le haga de 1. 1. Ah, bueno. Entonces, primero derivo con respecto a h. Entonces, como es 1, pongo con respecto a que derivé y el resto queda igualito. Y el resto queda igualito. Esa es la primera parte. Pero como son 2 variables, falta la otra. ¿Será que alguien me puede decir cuál es la derivada con respecto a d de todo esto? ¿Qué pasa con ese d cuadrado? ¿Cuál es la derivada de d cuadrado? Olvidémonos del resto de variables. ¿Cuál es la derivada de d cuadrado? La derivada de d cuadrado. ¿Quién me lo escriba por el chat? 2D. ¿Quién me lo dice por micrófono o por el chat? ¿Cuál es la derivada de d cuadrado? Olvidémonos del resto, porque el resto va a ser como una constante. Eso, 2D. ¿Y qué pasa cuando multiplico 2D por pi cuartos? 2D por pi cuartos. ¿Qué pasa cuando multiplico 2D por pi cuartos? No, me olvidé. Eso, queda pi medio, se simplifica. Mira que me lo están diciendo ustedes, Elkin, Fabián, Juan. No digan que, es que el profesor cree que... No, ustedes mismos me lo están diciendo. Queda lo que dijo Elkin y Fabián y Juan está bien, se simplifica. Entonces queda 2pi de cuadrado, 2pi d sobre 4 que se simplifica y queda pi medios por el d. ¿Y qué pasó con el h? Pues el h yo lo dejé quietico, lo pongo ahí al lado. ¿Y con qué derivé? Con respecto a d. Entonces no se saquen el ojo con la derivada parcial. El error para el cilindro es toda expresión, toda esta expresión. Y otra vez estamos de buenas. ¿Por qué? Porque estas incertidumbres en la altura y las incertidumbres en el diámetro son las mismas. ¿Cuánto? 0,002. Ahora, chicos, la última incertidumbre. Porque yo hubiera pensado con esto. Mira, estas son las incertidumbres. ¿De dónde salieron esa fórmula? Yo no sé. Aplíquela. No. Yo sí quise explicarles antes. Pero lo primordial es que ustedes apliquen las fórmulas. Quise mostrarles de dónde salían. Pero no se estresen, es aplicar estas fórmulas. ¿Cuál es la derivada de d? ¿Cuál es la derivada de d al cubo? Como solamente habría que sacarle a una expresión con una sola variable, a alguien que me diga cuál es la derivada de d al cubo o d a la 3. ¿Quién me lo escribe por el chat o me dice por el micrófono? La derivada de d a la 3. Eso, muy bien. 3d elevada a la 2. 3d elevada a la 2. ¿Y qué pasa? Se simplifica la misma pregunta. Como hay un 3, se simplifica con 6 y da pi medios. ¿Y con qué derivé? ¿Con qué hice la derivada parcial? Con respecto a d. Eso es lo que ustedes me van a aplicar, chicos. Vamos a para otro descansito, pero este descansito va a ser un poquito más prolongado. Porque ustedes me van a hacer esa operación. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que todas estas incertidumbres son las que viene del calibrador. Todas son iguales. Todas valen 0,002. Y van a hacer esas multiplicaciones que le van a dar con muchos decimales. Ustedes tienen que aproximar y
me muestran en sus tablitas este dato completo. Este dato completo me lo van a mostrar. ¿Cuándo? Vamos a tomar, pues en mi reloj son las 3:28. Tomemos unos 10 minuticos, o sea que nos vemos a las 3:38. A ver, y me muestran la tablita. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Y me muestran esa tablita que le estoy pidiendo. Vamos a ver con qué me sale. Nos vemos ahorita. Voy a preparar la parte de densidades. Bueno, chiquillos, faltan todavía personas, pero voy a empezar con los que haya, mostrando este ejemplito, a ver qué tal. Este fue, todos están viendo la pantalla conmigo, ¿cierto? Si hay alguien, me dice por no. Este es un ejemplo de un paralelepípedo de madera. Y la madera flota en el agua, ¿cierto? Entonces vamos a ver estos datos y miren lo que hicieron estos chicos, para que ustedes lo apliquen también. Miren el paralelepípedo de madera. Tiene unas medidas que se tomaron con un calibrador. Miren las medidas. Son las medidas, no nos sorprenden para nada. Más o menos es como algo parecido al del cilindro, ¿cierto? Creo que el del cilindro es un poco más, tiene más altura, pero bueno. ¿Qué voy a hallar? Voy a hallar el volumen más la incertidumbre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los datos principales. ¿Cuáles son los datos principales? Este y este. Los multiplican acá. ¿Qué no me gustó de acá? Que no me pusieron unidades. Pero bueno, me las ponen al final. Esos datos, como cada uno tiene 4 cifras significativas, a ellos les dio esto. Listo. ¿Cuánto les dio? Con 2 decimales. 4 cifras significativas, pero con 2 decimales. Ahora, ¿a dónde van a ir? Van a ir al error, a la incertidumbre. Alguien me dijo una vez, cuando usted habla de error e incertidumbre, ¿es lo mismo? Sí, en este ámbito es lo mismo. Error e incertidumbre es lo mismo. Vamos a sacar el error, la incertidumbre, el volumen. Entonces, por la formulita que yo les mostré, ustedes siempre. Por ahí, Elkin, el micrófono. Bueno, entonces, en esa fórmula que les mostré es esta. La fórmula que les mostré en la guía, que se las mandé a su correo. Para el paralelepípedo es este. Este y este. Eso en rosado es lo mismo que les mostré acá. Acá. Es esto mismo. Bueno, entonces vamos otra vez a la... ¿Dónde es que estaba? Ay, ¿qué se me hizo? Acá es. Ellos sacaron factor común 0,2. Listo, lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está en los 3 términos que suman. Y les dio todo este término con muchos dígitos y con muchos decimales. Pero ellos redondearon y les dio 0,6. Así es, compañeros y compañeras, que se expresa bien una incertidumbre. ¿Cómo? Que el error tenga las mismas decimales que el dato principal. ¿Será que alguien me dice cuánto les dio el error en sus respectivos volúmenes? ¿Será que alguien alcanzó a hacer hallar esos datos? ¿Algún grupo alcanzó a hallarlos? Así no estén digitados. Me los pueden escribir por el chat o me los pueden decir. ¿Será que alguien halló el volumen y la incertidumbre para la esfera? Bueno, a ver, Camilo, veamos. Esa te dio para
¿Qué cuerpo es ese? Camilo, ¿qué cuerpo es ese? Profe, el paralelepípedo. Ah, bueno. Así yo lo veo bien. Muy bien. Alejandro, entonces sería ponerle el más menos. ¿Será que alguien me dice el de la esfera? ¿Será que alguien me dice el de la esfera? ¿Será que alguien me copia así completo, así como me copió Camilo? En el chat, el de la esfera. Oye, Samantha, a mí no me dio con tantos ceros. Coincido en el 5 coma. No, porque todos tendrías dos decimales, Samantha. ¿Alguien halló el de la esfera? ¿Alguien halló el de la esfera? Ah, bueno, Gabriel, entonces escríbamelo bien, Gabriel. Escríbamelo bien. ¿Cómo quedaría ese dato con la incertidumbre? Samantha, mire lo del Gabriel. Gabriel, cópiamela, ahora sí el dato completo. Lo de Samantha más el menos que tú copiaste. Pues Gabriel, no nos dejes en ascuas. Bueno, entonces, para que Gabriel se quedó es poner los mismos 5,806 de Samantha y ponerle más menos. Eso. Eso. Ah, entonces no tienes el mismo dato de Samantha. Listo, no sé. Pero así como lo veo, está bien. ¿Y alguien me puede escribir el del, ¿cuál nos falta? El del cilindro. Gabriel, así como lo tienes, está bien. Me imagino que están viendo el chat. Para Gabriel es 5,822 más menos 0,016. Muy bien. Chicos, creo que vamos a tener problemas, pero ustedes van volando. Yo creo que con estos tres cuerpitos ya ustedes entenderían para el resto. ¿Quién me dice el de la esfera? Ah, no, el de la esfera ya me lo dijeron. Falta el del cilindro. ¿Quién me dice el del cilindro? El del cilindro, ¿quién me lo dice? A ver, pues chiquillos, ¿quién me dice el del cilindro? Bueno, para los que acabaron de llegar, ya me dijeron bien. Eso, muy bien. Chicos, pues lo que veo en el chat es que hallaron bien las incertidumbres. Porque las incertidumbres para el paralelepípedo 0,06. Ojo, ustedes me van a mostrar una tabla, pero me van a mostrar las operaciones. Me van a mostrar de dónde salió y qué redondearon, ¿cierto? Para el otro 0,5 y eso. Entonces, lo que he visto por el chat, los compañeros que acaban de llegar se enteran luego que las incertidumbres parece que las escribieron y las expresaron bien. En un caso es 0,016. En el otro caso es 0,05. ¿Y cuál fue el primer caso? Que ya no lo veo en el chat. 0,06. Ahora, muchachos, para terminar, vámonos con lo que nos interesa. El volumen. Entonces, el volumen implica una división, ¿cierto? Masa sobre volumen implica esto. Sería sacar la derivada parcial a esto, pero sumando los términos. No, no, niño, no, no siempre las incertidumbres tienen decimales. Por ejemplo, en el caso de la guía, usted vio que el dato principal no tenía decimales. Entonces, como el dato principal no tiene decimales, la incertidumbre tampoco. Recuerde, la incertidumbre va a tener los mismos decimales según el dato principal. ¿Listo? O sea, está directamente relacionada con el dato principal, la incertidumbre, o sea, el Eso, resultado con el número de decimales. el dato de incertidumbre le da un número de decimales. La incertidumbre ha de tener ese mismo número de cifras decimales, ¿cierto?
Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, chicos, vamos a hacer una división. No le vamos a dar vueltas con esas derivadas parciales. Ese es el resultado, cuando usted tiene una división. Cuando usted tiene una división, ese es el resultado. Ese está en el link que yo les mandé, pero también está en la guía. Nosotros vamos a hallar una división. ¿Por qué? Porque vamos a dividir masa sobre volumen. Y lo vamos a aplicar para medidas individuales. Entonces mire qué es la fórmula. Lo que hay arriba lo multiplica por la incertidumbre de lo que hay abajo. A eso le suma lo de abajo con la incertidumbre de lo de arriba. Y todo eso va a estar dividido el dato del denominador, el de abajo, al cuadrado. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces, no vamos a deducir la fórmula porque son derivadas parciales, ya les expliqué. Acá yo les podía mandar esa hojita como para que entiendan dónde salió, pero esta es la fórmula. Fórmula que está en el link, que ya se los he mandado varias veces. Se los voy a mandar de nuevo. Me parece que solamente para la sala de espera. Bueno, ya. Ahora, mire el ejemplo que pone el libro. Nosotros vamos a sacar unas masas. Chicos, no tengo las fotos. Tienen que copiar estos datos. ¿Y de dónde sacamos esos datos? De una balanza de 3 brazos. Ahí se la estoy empleando. No tengo la masa con eso para que ustedes le hicieran lectura. Tiene que confiar en la lectura que yo tengo copiada. Pregunta, ¿cuál es lo mínimo que haya esa balanza? ¿Alguien me puede decir cuál es la incertidumbre asociada a esa balanza? ¿Cuál es la incertidumbre? 0,1 gramos. ¿Cuánto? 0,1 gramos. 0,1 gramos. Muy bien. ¿Por qué? Porque en balanzas como esas que yo saqué las masas. Y lo mínimo que saca esta balanza son décimas de gramos. Eso se llama una balanza de 3 brazos. Décimas de gramos. ¿Cuáles son las décimas de gramos? Cada rayita de esta, ¿cierto? Cada rayita es una décima, 2 décimas, 3 décimas, hasta que completa 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos y se van a 10 gramos, ¿cierto? Y después este va de 100 en, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100. Y después este va de 100 en 100 hasta 500. Chicos, copien en este momento las masas de los cuerpos. Ahí se los escribí. Hagan un pantallazo o cópienlo. La masa del paralelepípedo, 37,2 gramos. La masa del cilindro, 62,2 gramos. La masa de la esfera, 44,5 gramos. ¿Más menos cuánto? ¿Quién me dice por el chat o por el micrófono? ¿Más menos cuánto? Más menos, como dice Julián, 0,1 gramos. Con esos datos, ustedes me hacen esta otra parte de la tablita. Ya les di la masa. Ustedes le van a agregar el más menos 0,1 gramos. Chicos, y me van a hallar ya esto. La densidad y la incertidumbre de la densidad. A ver, veamos. Vamos a ver. Vamos a hallar primero
esa partecita. Olvidémonos de esta por ahora, que estas son las de las derivadas parciales, la fórmula. ¿Será que alguien me dice la densidad del paralelepípedo del cilindro con las cifras significativas que son? Veamos. ¿Alguien me puede decir el volumen del paralelepípedo? Alguien que me lo diga, cualquier grupo, que me lo escriba en el chat. El volumen del paralelepípedo. Bueno, por ahí me dicen que es 30,22. ¿Qué es la densidad? La densidad es Masa sobre volumen. masa sobre volumen. Entonces vamos por acá. Ay, espere que todavía me está poniendo esto X. La densidad es masa sobre volumen. Acá el libro puso algo muy facilito. Masa con 3 cifras significativas y volumen con 3 cifras significativas. Entonces el resultado va a dar ¿con cuántas cifras significativas? Con 3. Pero nosotros tenemos otro caso. El volumen tiene 4 cifras significativas. ¿Y la masa? ¿Cuántas cifras significativas tiene la masa para ese paralelepípedo? 3. 3. ¿Quién me dice la densidad de ese cuerpo aplicando bien la regla de cifras significativas? ¿Quién me escribe ese dato? Con el dato de Camilo. ¿Qué pasa? Las masas van a ser iguales para todos. Entonces, con el dato de Camilo, recuerde que es el paralelepípedo y la masa es 37,2. ¿Quién me dice bien ese dato? No, ¿y por qué solamente con 2 cifras? Eso. El dato principal ha de tener 3 cifras significativas. Tiene que ser 1.23. ¿Por qué? Porque acá yo no cuento decimales, acá digo cifras significativas. ¿Y cómo me van a hallar la incertidumbre en la densidad? Con esta fórmula. Ustedes ya tienen el link, mire, con esta fórmula. Con esta fórmula. ¿Quién es la X? En este caso, ¿quién sería nuestra X? ¿La masa o el volumen? La masa. La masa. Entonces te pone X acá. ¿Y cuánto es la incertidumbre de la masa? En nuestro caso. 0,1. 0,1. Entonces, mire, háganle, ustedes tienen ese dato. Ahora, ¿qué es Y en nuestro caso? El volumen. El volumen. Ese tiene que ir abajo al cuadrado. Y arriba usted lo ponen igual. ¿Y cuánto dio la incertidumbre del volumen? Ah, esa incertidumbre, cada grupo tiene su incertidumbre. Por eso es que lo hicimos por partecitas. Eso lo aplicaron acá. ¿Y qué pasa, chicos? Miren lo que les digo. A lo mejor este número era más pequeñito. A lo mejor era 0,0080 y algo. Y aproximó a 0,01. ¿De dónde salió esa fórmula? De unas derivadas parciales que no me voy a meter. Es aplicar esta fórmula. Ustedes tienen el link. O háganlo en pantallazo. Chicos, ya son las 4. Ya se acabó la clase. Por ahora, hágame. Y después yo les envío a correo cómo me van a enviar el informe de laboratorio. Hágame una parte de procedimientos y las tablas. ¿Cuál tabla? La tabla que les acabo de mandar a sus correos. Hágame en esa tabla. Ahora sí, completa. Ahora sí, completa.
Les puedo mandar estas fotos. Lo que pasa es que es el mismo, la misma información que hay de la página web, pero no sé, es que esa página web la sacaron hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante, a ver. Pero acá está, no sé, entonces acá está el mismo dato, ¿cierto? Pero mire, es la misma formulita. No me tienen que deducir la fórmula. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, no me la tienen que deducir. Esta es la fórmula que ustedes tienen que aplicar. Y acá, ¿por qué esta no? Porque estas son para medidas repetidas. Esta no lo hicimos. Esta no. Y acá hacen un ejemplito. Pero como siempre, como muchos libros, hacen los ejemplitos bien sencillitos. Nosotros tendríamos más cifras significativas en este dato, ¿cierto? Acá pone esa visión y así es que se presentan los volúmenes. Por ahora, vayan haciéndome en una parte de Word con los cálculos que hicieron, porque no solamente son las tablas, son los cálculos. Y la tablita. Y dejamos así por hoy, chicos. ¿Cuál tablita? La que se les envía a sus correos. Revisen sus correos. Me van a printar esa tabla completa. Y Alejandra está grabando. No hay ningún problema. Dejemos a chicos. Alejandra, podemos dejar de grabar hasta